Senadora, no, ¿nos puede decir en qué estadio o en qué proceso está la discusión sobre la quita de subsidios del transporte de colectivos en la ciudad de Buenos Aires y cuál es la posición de la ciudad o por lo menos la posición que usted defiende? A ver, nosotros en la ciudad siempre buscamos dialogar, consensuar y entender un sistema federal. La realidad es que, bueno, otra vez nos habíamos enterado por la televisión de esta decisión. Por suerte, el gobierno nacional hoy nos convocó a una reunión, una primera reunión con voluntad de poder dialogar y poder encontrar una forma equilibrada de resolver este tema. Ahora, nosotros entendemos, y la reunión en este sentido fue buena, es que discutir el transporte de la ciudad es inevitablemente tener que discutir el AMBA, el transporte metropolitano. Digo, hay 3 millones de personas que entran y salen de la ciudad todos los días, y el transporte requiere una conversación donde esté el gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Así que suponemos que la semana que viene poder tener nuevamente una reunión y que iniciar un plan de trabajo que requiera inevitablemente esté sentada la provincia de Buenos Aires, porque la cuestión del transporte es metropolitano, inevitablemente. Entiendo, senadora. Yo cada vez que suceden estas cosas, yo pienso como un periodista, ¿no? Como un periodista que tiene la mínima memoria posible, digo, el promedio de memoria mínimo indispensable. Y me da la sensación que esta película ya la vi. Primero le sacaron una parte de los fondos para dárselo a seguridad de la provincia de Buenos Aires, después están buscando recortándole fondos a la ciudad con distintos argumentos. ¿Qué les hace pensar que no lo van a hacer para esmerilar, a quitarle recursos a los porteños o esmerilar a Horacio Rodríguez Larreta, que es, bueno, uno de los, entre comillas, presidenciables de la República Argentina? Comparto totalmente que el gobierno nacional en estos últimos 2 años ha tomado decisiones en forma abrupta, intempestiva, sin consenso. Digo, se llenan la boca hablando de federalismo y no lo hacen, y tal cual como decís vos, en el medio de la pandemia, además, de un día para el otro sacaron un punto de coparticipación y lo que significaba el 100%, casi el 100% del salario de los médicos de todo un año. Y por eso fuimos a la Corte Suprema. Creemos, y yo estoy convencida de que lo hacen porque es un lugar que políticamente no le es afín electoralmente. Independientemente de si Horacio Rodríguez Larreta es presidenciable o no, claramente es una decisión de resolver un tema, pero no resolver la cuestión de fondo. Entonces, bueno, a ver qué hago. El Fondo Monetario Internacional me está diciendo que tengo que reducir subsidios. Bueno, ¿qué hago? Y le saco plata a la ciudad. Y en realidad así no se planifica un país, porque requiere exactamente, además en el caso de el transporte, ni nada más nada menos, una conversación tripartita. Pero además recordemos, la competencia de fijar la tarifa de el transporte público de la región metropolitana es del gobierno nacional. No es una competencia nuestra. Y además la ciudad, cuando fue traspasado el subte, también financiamos y subsidiamos parte de la tarifa de las 32 líneas de la ciudad y del subte, porque sí, el subte no traspasa la General Paz. Pero así gobiernan, ¿no? Gobiernan sin un plan, gobiernan sin una estrategia, gobiernan sin consenso, y requiere esto, ¿no? Cuando no me gusta lo que opina el otro, lo anulo. O peor, cuando entre ellos mismos, lo que no opina, que no están de acuerdo en su mismo espacio político, envían cartas por Facebook o renuncian a las presidencias de las bancadas. Senadora, de acuerdo a las conversaciones que han tenido hasta ahora y a lo que han podido averiguar, ¿cómo va a ser el subsidio y consecuentemente la tarifa de los colectivos que van de un lado y otro de la General Paz? Para poner el ejemplo más paradigmático, el 60, digamos, ¿tendría un valor para hacer un viaje dentro de la ciudad de Buenos Aires mucho más caro que cruzar simplemente la General Paz hacia zona norte? Bueno, eso todavía no está definido, y lo que vos te estás planteando claramente era la irracionalidad de lo que estaban diciendo, y por eso estamos convencidos que discutir el costo de la tarifa del transporte público en la ciudad hay que discutirla en términos metropolitanos. Por eso tiene que estar sentada la provincia de Buenos Aires. Hoy fue una primera reunión y esto nosotros celebramos, porque era lo que estábamos reclamando, es
tengamos una conversación, dialoguemos, planifiquemos, tengamos una estrategia. Como decís vos, sería una locura que si yo me tomo el 60 porque voy a Avenida Maipú bien arriba, pague 18 pesos, pero si me lo tomo solamente para estar dentro de la ciudad, pague otra tarifa. Me parece que... Claramente. Sí. Sí. ¿Qué tal, Granado? La saluda. Buenas noches. Buenas noches. Lo que tengo entendido, lo poco que pude averiguar en estos días, es que solamente le pasan a la ciudad de Buenos Aires los colectivos que empiezan y terminan su recorrido en la ciudad de Buenos Aires. Si vos pasás, ese colectivo pasa a la provincia, ya tiene el boleto de la provincia. Y es otra cosa, que solamente son las líneas que van desde el principio hasta el final dentro de la ciudad de Buenos Aires, que no tienen que cruzar la frontera. Esa es la clave. ¿No tienen algo parecido? A ver, claramente lo que quieren transferir son las 32 líneas de la Ciudad de Buenos Aires. No estamos en desacuerdo con sentarnos a discutir transferencias, pero como dice la Constitución, tal cual fue nuestra discusión cuando nos sacaron la plata por la seguridad en la ciudad, establece que cuando uno traspasa competencias del ámbito nacional al ámbito provincial, tiene que traspasar, primero firmar un convenio, un acuerdo, y lo tiene que hacer con el presupuesto. Entonces, solamente traspasarían las líneas a la ciudad, pero seguiría teniendo el gobierno nacional a cargo las líneas de la provincia de Buenos Aires. Claro. Eso también sería una injusticia, porque comparto que si todas las provincias tienen a cargo el transporte, seamos parte de una conversación donde tanto la provincia como la ciudad también estemos en una conversación más federal con respecto al resto de las provincias. Hablando de provincia y ciudad, hay dos medidas que creo que está analizando el gobierno que pueden afectar a la ciudad. Una tiene que ver con la ley de alquileres, que es nacional, pero ya en el gobierno están diciendo que las viviendas vacías tendrían que pagar un impuesto mayor. Y otra tiene que ver con los subsidios a las tarifas eléctricas. ¿Qué tiene para decir usted como senadora nacional? Nuevamente, las tarifas en términos de energía están reguladas por el gobierno nacional. El gobierno nacional ha decidido, de hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri se empezaba a hacer la transferencia de Edenor y de Edesur a las distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Iniciado este gobierno, una de las primeras leyes que yo tuve que votar fue que eso se echaba para atrás y que el manejo de Edesur y de Edenor seguía estando a cargo del gobierno nacional, con lo cual el que fija la tarifa, el que regula absolutamente todo eso es el gobierno nacional. Ahora, ¿podemos trabajar en un traspaso de competencias? Nos parece lógico. Ahora, un traspaso de competencias que incluya lo que es la región metropolitana, no solamente la ciudad, porque si no, ahí sí, evidentemente y claramente queda claro que es una cuestión de discrecionalidad política. Entonces, y la ley de alquileres, nada, es una ley que sabemos que no funcionó, pero en lugar de, mi opinión personal, en lugar de habernos dado suspender la aplicación de la ley y empezar un debate de 90 días, que hace tener mayor incertidumbre, el Congreso, el año pasado, tendremos que haber sancionado una modificación de la ley en forma automática. La respuesta del gobierno nacional, como siempre, que es de manotazo ahogado, suspende la implementación de la ley. ¿Qué pasa? Hace 6 meses que nadie sabe si alquila, no alquila, cuánto pone, qué no pone, sí. Lo cual sigue dañando la economía de los argentinos y de la Argentina.